Dice instrucciones tarea 2. En un documento de Word realiza una investigación sobre el tema comandos del lenguaje SQL. Ese es el título que va en la carátula. La investigación deberá contar con lo siguiente. ¿Qué es el lenguaje SQL? Características generales del lenguaje SQL, como mínimo unas 5. El otro sería, ¿qué es el lenguaje DDL? ¿Qué es el lenguaje DDL? Y el subtema sería comandos del lenguaje DDL, nombre y definición. Ok, cuando yo me refiero al lenguaje del DDL, por ejemplo, van a colocar que es el comando select y la descripción, ¿para qué sirve? Por ejemplo, lo que sería el comando, eso es un ejemplo, ¿verdad? Insert, ¿y para qué sirve? A eso me refiero yo con los comandos. Los comandos del lenguaje DDL no son muchos, y mucho a lo máximo van a encontrar unos, por ahí unos 6 tal vez, no van a sacar más de 10. Entre unos 5 sería lo ideal. Y lo mismo pasa para el lenguaje de DML. Primero, obviamente, colocan la pregunta y contestan, y luego buscan los comandos para el lenguaje de DML. Entonces, también como unos 5 van a encontrar ahí, 5 y 5 de cada uno, para que por favor lo tengan en cuenta. Nombre del comando y para qué sirve. Eso es lo que yo necesito, al menos para estos dos eh, subtítulos, tanto este de acá como este de acá. Bien, aspectos que se van a calificar de la tarea sería carátula, un punto, introducción, un punto, introducción que mínimo tenga 10 líneas, por favor. Contenido, 8 puntos, dos conclusiones, 2 puntos, grafías, un punto y la puntualidad. Esta tarea dice jueves 21 de abril a más tardar a las 11 de la noche, que es la fecha que se puede recibir a más tardar a esa hora y fecha. Claro está, puede entregarlo el día viernes 22, pero ya le vale el 75% de la nota. Básicamente sería la última tarea de tipo escrito, si lo quiere ver de esa manera, que usted va a entregar en este bimestre, ya que las otras dos tareas que vienen van a ser de tipo prácticos. Sin embargo, con la tarea 3 y la tarea 4 vamos a tener una pequeña pausa, ya que estamos muy atrasados en lo que es el contenido. Entonces, recordando también que tenemos un día de clases que no vamos a tener, que es el próximo lunes dentro de 15 días, básicamente me hace atrasarme todavía aún más. Así que vamos a ver de qué manera podemos reponer el tiempo, y sobre todo porque para hacer la tarea 3 antes tengo que dar un contenido que relativamente es un poquito extenso, y por lo cual pues yo realmente dudo mucho que lo puedan entregar para la tarea 3 en la fecha que corresponde al programa. Así que va a haber una pequeña pausa tal vez de pronto de unos 15 días desde la fecha que se entregue esta segunda tarea. Bien, vamos entonces a pasar con la parte práctica del día de hoy. Fíjese, María, que no encontré al menos una versión así individual, no. Pero sí sé que hay una versión de Office para Mac. Sería usted que la descargue y la instale. La cuestión está en que no, al menos yo por lo que busqué no le encontré crack para en este caso, el sistema operativo de Mac. Pero sí, yo sé que hay Office para sistema operativo de Mac, pero no le encontré yo ningún crack. La otra opción que usted tiene básicamente sería, pues, o presta una computadora o la alquila, o tendría que llegar al colegio y prestarla. En este sentido, yo no creo que le vayan a decirle que no al uso de una computadora que tenga Access, porque al menos todo lo tienen allá. Solo sería de que usted se pusiese de acuerdo con la directora, o en este caso su mamá, que le pudiera pedir permiso a la dirección para que usted pudiera llegar a hacer tanto las dos tareas como el examen de tipo práctico, ¿verdad? Que esa es la otra solución que le estoy dando a los alumnos, ¿verdad? Que en este caso no tienen la posibilidad de poder trabajar los programas que yo uso ahí en su casa, ¿verdad? Y más ahora que ya estamos con clases híbridas, pues yo creo que la oportunidad se le puede brindar. Esa sería la otra opción, pero sí hay programa de Office para Mac. Lo malo es que no hay crack. Y lo peor es que en este caso, esos Office, al menos yo no lo he probado en Mac, no lo he probado en sí,
No sé si se le vaya a permitir usarlo o se lo vaya a bloquear hasta que usted le coloque una licencia. Yo creo que colocarle licencia a un sistema, un programa de Office, yo creo que al menos para mí no vale la pena. Bien, vamos a continuar. Para el día de hoy vamos a continuar con el ejemplo que teníamos la semana pasada. La semana pasada habíamos visto en la clase anterior cómo crear una base de datos desde cero en Access y habíamos creado sus respectivas tablas. El día de hoy vamos a aprender cómo relacionar las tablas y posteriormente cómo llenarlas. Regáleme un segundito. Para este ejemplo que estábamos haciendo, nos habíamos basado del ejemplo número 1 de normalización que habíamos hecho, donde nos habíamos quedado con estas tablas. Ahora bien, importante antes de pasar a relacionar las tablas, que son estas básicamente las que hemos creado. Primero tenemos que identificar las tablas fuertes de las tablas débiles. Perdón si recalco bastante en esto, pero primero tenemos que saber identificar tablas fuertes y débiles para poder relacionarlas y también posteriormente llenarlas, ya que esto no es solamente de crear tablas, relacionarlas en sí y ahí que quede, porque eso no nos va a funcionar, sobre todo nos va a dar mucho problema a la hora de llenar las tablas. Entonces, para poder identificar a una tabla fuerte de una débil o viceversa, nos basamos acá de lo siguiente. Vamos primero con las tablas fuertes. Las tablas fuertes siempre se van a caracterizar porque solamente hay un código principal o un campo principal en esa tabla, que es el campo que va a mandar al resto. Por ejemplo, es la tabla clientes. La tabla clientes solo tiene un campo principal, que sería código de cliente. Recordemos que el campo principal, en un 95%, van a ser campos que contienen códigos. El campo principal, por lo general, en un 95% son campos que contienen códigos, es decir, datos que no pueden repetirse. Ahora bien, nombre de cliente y apellido cliente. Estos son campos secundarios, campos que están bajo la jurisdicción de este campo de acá. Ahora bien, ¿por qué nombre de cliente no puede ser un campo principal? Porque recuérdense que podemos, si tenemos una tienda, nosotros podemos tener como clientes a 10 personas con el nombre Juan. Pero si adjudicamos la llave principal ahí de cliente, vamos a saber que aunque tengamos 10 personas con el nombre Juan, solamente va a existir uno que tiene como código número 1. De ahí la importancia de diferenciar entre un campo principal de un campo secundario. Los campos secundarios suelen llegar a tener datos repetitivos. En este caso, registros, pero el campo principal ese no. Por lo tanto, esta es una tabla fuerte, donde solamente hay un campo principal y dos campos secundarios. Vamos a analizar esta tabla de acá, la tabla pedidos. La tabla pedidos no es una tabla fuerte. ¿Por qué no es una tabla fuerte? Por lo siguiente. Tenemos el campo y de pedido. Recordemos algo también muy importante. El campo principal en una tabla es el primero que se coloca. Siempre va a estar del lado izquierdo. Campo principal, campo principal. Sin embargo, esta tabla tiene la particularidad de tener un campo secundario que sería el campo fecha. Pero pegadito a él tiene también el campo y de cliente. Y acá, si nosotros nos ponemos a observar, que esa es una especie de técnica que yo le doy a los alumnos, ¿cómo sabemos si la tabla es fuerte? Pues usted se vea sus campos secundarios. Tome los campos secundarios de una tabla y revise si esos campos no están en otras tablas. Por ejemplo, el campo fecha y el campo cliente no aparecen en esta tabla, tampoco en esta. Y en esta solo aparece el campo cliente. El campo fecha no aparece en esta tabla. Pero resulta y pasa que el campo cliente es llave principal en esta tabla. Por lo tanto, puedo decir de que la tabla pedidos es una tabla débil. Tabla débil porque contiene un campo que le pertenece a otra tabla y en esta tabla él es llave principal. Por lo tanto, la tabla pedidos es una tabla débil.
Vamos a continuar. Tenemos la tabla productos. Vamos a tomar su campo secundario, nombre de producto, y vamos a revisar si están en otras tablas. Mi nombre de producto no aparece ni acá, tampoco aparece acá, ni tampoco acá. Por lo tanto, el único campo principal que tengo acá es código de producto y un campo secundario. Y al ver que su campo secundario no aparece en otras tablas, yo doy por hecho de que esa es otra tabla fuerte, porque tiene un campo principal y un campo secundario. Campo secundario que, vuelvo, repito, no aparece en ninguna de las otras tablas. Así que llevo dos tablas fuertes hasta este momento y una débil. Y luego tenemos también otra tabla débil. Este es débil, porque si usted evalúa su campo secundario, que sería este, o bueno, aquí no hay campos secundarios, los dos son básicamente campos principales que pertenecen a otras tablas. Y básicamente esto ya cuando vea una tabla así, que se compone de puros códigos, eso es seguro una tabla débil. Solo que esta tabla débil tiene una particularidad también, a excepción de la que está acá, porque ambas son débiles. La diferencia entre este de acá y este de acá radica en que esta tabla de acá tiene un campo secundario, ¿sí? Contiene al menos fecha. Uno, pero al final ese uno hace la diferencia. Y al tener tabla de pedidos un campo secundario, lo diferencia de esa tabla débil que básicamente se compone de puros campos principales. A esta última tablita de acá se le conoce como tabla débil, también denominada tabla puente, que básicamente la función de esta tabla es poder unir dos tablas de forma indirecta. Y la tabla débil con campo secundario no es una tabla puente en sí. Tiene esa función de hacer puente, pero también forma parte principal de la misma base de datos al contener campos secundarios. Por ejemplo, pues entonces por el hecho de ser más allá de una tabla puente, también juega un papel importante al contener sus propios campos secundarios. Así que es importante identificar estos dos fuertes y dos débiles. Pero también es importante destacar que entre las tablas débiles tenemos que saber diferenciar cuál es la más débil de todas, es decir, quién es la más débil más allá de que tengamos muchas tablas débiles en sí. Y por ejemplo, la tabla más débil es la tabla pedido producto. La tabla más débil es esa, y cuando usted vea en una base de datos que solo tiene tablas que están compuestas por campos principales, esas son las tablas más débiles de todas. ¿Y eso qué significa o para qué importancia tiene? Eso significa que son las últimas que se tienen que llenar. Es decir, para colocarle estos datos son las últimas que se llenan. Primero se llenan las tablas fuertes, luego las tablas débiles y por último las más débiles de todas, que serían estas de acá. Por lo tanto, podemos decir de que esta tabla débil es un poquito superior a esta de acá, porque este campo hace la diferencia. Bien, vamos a pasar entonces a proceder a hacer nuestras relaciones acá entre las tablas, porque tenemos que relacionarlas, porque aunque estén separadas en distintas tablas, deben de tener una pequeña relación que las una, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Para ello vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a darle clic al botón de relaciones. A este botón, primero nos vamos a herramienta de base de datos. Le damos clic a esta pestaña, le damos en herramienta de base de datos y vamos a seleccionar las cuatro tablas. Ya sea que usted lo haga uno por uno o lo haga como mi persona, que seleccionamos todo de una vez y solamente le damos una vez al botón agregar y van a aparecer ahí las pequeñas tablas y le da cerrar. Ahora bien, por aquello que usted venga y se le va un dedazo de más y agrega una tabla de más, le va a aparecer algo así. Tiene dos tablas clientes, clientes y clientes uno. Si eso le llega a pasar, que por casualidad pues agregó tablas de más o las duplicó, simplemente le da un clic derecho sobre la tabla y le da donde dice ocultar tabla. Clic derecho sobre la tabla y ocultar tabla. Y ahí lo tenemos. Bien, entonces ya tenemos nuestras cuatro tablas. Y bueno, acá cada quien decide la forma en que uno desea trabajar. Acá pues obviamente no hay orden a la hora de colocarlas. Realmente acá no importa cómo estén las tablas, pero si usted no se quiere confundir y quiere tener siempre en la mano cuál es el diseño de las tablas fuertes, débiles y más débiles, puede hacer lo siguiente. En la parte de arriba, usted puede dejar a las tablas fuertes, que en este caso habíamos hablado que son clientes,
y productos. Después de que haya colocado en la parte de arriba todas las tablas fuertes, puede colocar en la parte del medio todas las tablas débiles o las tablas débiles que usted haya encontrado. Y de último, más abajo, puede dejar todas las tablas que son más débiles, que sería pedidos productos. De esta manera, usted va marcando una jerarquía entre sus tablas. Las tablas fuertes, tablas débiles y por último las tablas más débiles. Bien, ya que tenemos esto acá, vamos a proceder a relacionarlas. Y es decir, vamos a marcar esas líneas de relación que existen entre una y otra, que obviamente no aparecen en la normalización, pero gracias a la normalización podemos saber por medio de qué campos vamos a hacer esas relaciones. Aquí es como que si fuera usted a jugar, como quien dice, memoria, tiene que buscar parejas. Bien, entonces vamos a iniciar los pasos para poder relacionar nuestras tablas. Lo primero que usted va a hacer es seleccionar de las tablas fuertes el campo principal. Obviamente aquí tenemos en clientes así de cliente y en productos y de producto. Vamos a iniciar acá con clientes. Cuando usted haya seleccionado el campo principal de la tabla clientes, que es la tabla fuerte, le dará un clic izquierdo sostenido, sin soltar el clic izquierdo, tiene que llevar este campo ID de cliente hacia la tabla que contenga otro campo llamado ID de cliente, que en este caso es el campo pedidos. Recordemos que el campo pedidos tiene un campo que también se llama ID de cliente. Por lo tanto, yo vengo de la tabla fuerte, selecciono el campo ID de cliente y lo arrastro hasta posicionarme y vea ahí cómo viene el mouse con un signo de vacío hasta que yo me pueda posicionar sobre el campo ID de cliente de la tabla pedidos. Y fíjese muy bien en el puntero de mi mouse. Tiene una especie de cuadrito con una cruz adentro. Eso significa que obviamente vengo arrastrando el campo. Y cuando yo esté justamente encima o tenga señalando el campo ID de cliente de la tabla débil, lo suelto. Aquí voy a soltar yo el clic izquierdo y me va a aparecer esa ventana. Esta es la ventana de relaciones. Por ejemplo, nos dice, tabla o consulta que queremos relacionar es la tabla clientes. Tabla o consulta con la cual la vamos a relacionar también es la tabla pedidos. Aquí arriba aparecen los nombres de las dos tablas que se van a relacionar. Y en la parte de abajo aparecen los dos campos que van a ser relacionados o que van a ser unidos. Y si se da cuenta, es ID cliente de la tabla clientes e ID cliente de la tabla pedidos. Y ojo, muy importante acá, que esto es lo principal de todo esto. Vamos a marcar, una vez que nos hayamos dado cuenta que sí tenemos relacionados los dos campos, vamos a primero a marcar la casilla exigir integridad referencial. Luego le vamos a dar donde dice actualizar en cascada los campos relacionados. Y tercero, vamos a seleccionar eliminar en cascada los registros relacionados. Ahorita vamos a explicar acá con un ejemplo de qué trata esto. Seleccionamos las tres casillas. Le vamos a dar tipo de combinación. Vamos a seleccionar este botón. Y vamos a seleccionar la opción número 3. Esta es la número 3 que vamos a seleccionar. Le vamos a dar a aceptar. Y por último, crear. Y usted va a observar ahí que tiene una línea. Fíjese muy bien en esta línea. Tiene una flechita con un número 1. Y abajo tiene un símbolo del infinito o un 8 acostado, como le quiera llamar usted. La cuestión es esta. El número 1 con la flechita siempre va a ir indicando a la tabla fuerte. Siempre, siempre va a señalar la tabla fuerte. Señalando que la relación nació de acá hacia acá. Y el signo del infinito aparece siempre señalando a la tabla débil. Pero por favor no vayan a hacer algo como esto, porque esto lo hacen muchos. Y yo me doy cuenta cuando las relaciones las hacen bien o las hacen mal. ¿Qué es lo que hacen muchos alumnos? Vamos a relacionar I de producto con la tabla pedidos productos, porque aquí están los campos. Voy a seleccionar este campo de acá, lo arrastro hasta I de producto que se encuentra acá abajo, lo suelto y muchos lo que hacen solamente le dan crear y vea lo que desaparece. Esa línea, obviamente, hay una gran diferencia entre esta línea y esta línea de acá. Y muchos me envían las tareas o los exámenes con esas relaciones y obviamente está malo. ¿Y por qué pregunta que está malo? Por esto, vean. Hay una gran diferencia notable cuando usted solamente hace la relación y le da a crear o cuando sigue usted los pasos que yo le indiqué anteriormente.
Por lo tanto, esa relación está mala. Aunque vea ahí la línea, está malo. Y obviamente es rápido se identifica porque esta línea ni siquiera tiene un 8 ni tampoco tiene un 1. Si usted hace relaciones que, por ejemplo, están erróneas o las hizo mal, para poder eliminar una relación simplemente le va a dar un clic derecho sobre la línea de la relación, le da un clic derecho y le da donde dice eliminar. Y después le da que sí. Bien, vamos a continuar. Ahora sí la vamos a hacer como debe de ser. Selecciono ID de producto, clic izquierdo sostenido, lo llevo hacia donde dice ID de producto y la tabla pedido productos, lo suelto. Le damos a exigir integridad referencial, actualizar, en cascada los campos relacionados y eliminar en cascada. Luego le damos tipo de combinación, número 3, aceptar y crear. Bien, voy a hacer acá un pequeño paréntesis en lo que respecta a esto que estamos viendo. ¿Por qué? Vamos a seleccionar esta también. En este sentido, voy a relacionar la tabla pedidos con la tabla pedidos productos, porque aquí nos hace falta una relación más. Así que voy a tomar clic izquierdo sostenido, voy a llevar la relación, el campo, perdón, hasta donde dice ID pedido, para que se relacionen esas tablas también. Verifico, obviamente, que esté campo con campo y le exigir integridad referencial. ¿Por qué es importante marcar, exigir integridad referencial? Cuando usted marca esa casilla, puede darse cuenta que dice actualizar y eliminar. A ver, ¿para qué es eso importante? Imagínese lo siguiente. Esto pasa en el colegio muy a menudo. Cuando usted lo van a inscribir al colegio, obviamente usted se inscribe en secretaría. La secretaría obviamente le toma todos sus datos y la información de usted como alumno, una vez que ya ha sido inscrito en el colegio, se la pasan a los profesores. Entonces, cuando tenemos la información que viene de parte de dirección, es porque se hizo una actualización. Esa actualización no solamente se hizo en el sistema, en la computadora obviamente de administración, sino que también lo tienen todos los maestros. Si por alguna razón algún alumno se retira del colegio, es eliminado de la base de datos principal de la base de datos del colegio y al mismo tiempo que se elimina de la base de datos principal del colegio, se elimina también de los registros que también tienen los profesores. Con esto, a esto se le conoce exigir integridad referencial. Cuando usted actualiza un campo, o en este caso un dato, se actualiza para todos aquellos que tengan conexión con esa base de datos. Y cuando se elimina un registro en la base de datos principal, se elimina para todos los demás. Porque, por ejemplo, cuando no le damos a exigir integridad referencial, para darles un ejemplo hipotético, es como que, por ejemplo, el alumno se inscribe al colegio. Perfecto. Pero después de al cabo de algún mes viene el alumno y se retira. Entonces, cuando se retira el alumno, obviamente lo eliminan de la base de datos, pero yo en mi listado principal de asistencia, sigo teniendo que el alumno aparece que está todavía en el colegio. Entonces, obviamente ahí no hay una integridad referencial porque en la dirección eliminaron al alumno, eliminaron todo lo que tenía que ver con el alumno, pero a mí todavía me sigue apareciendo en mi listado de asistencia. Entonces ahí no tenemos integridad referencial porque solamente se eliminó de la base de datos principal, pero no en todas sus conexiones que tiene esta base con las otras. Así que es importante marcar estas casillas. Cuando se actualiza en la base de datos general, se actualiza para todas. Y cuando se elimina un dato, se elimina para todos. Así que siempre es importante marcar esas dos casillas. Tipo de combinación, seleccionamos la 3. En este tipo de combinación dice la primera, incluir solo filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales. El número 2, incluir todos los registros de pedidos y todos aquellos registros de pedidos productos donde los campos combinados sean iguales. O la 3, que dice incluir todos los registros de pedidos productos y solo aquellos registros de pedidos productos donde los campos combinados sean iguales. Para no hacerlos tantas bolas, seleccionamos la opción 3 para que de esa forma cuando hagamos una consulta, solo nos aparezcan los datos relacionados con las tablas que están involucradas en esa relación. Nada más. Así que la opción 3, aceptar y le damos crear. Y ahí tenemos nuestras relaciones. Obviamente hay tablas que están relacionadas de manera directa, como productos, pedido productos o clientes pedidos o pedidos productos.
Pero todas las tablas, aunque no estén relacionadas de manera directa, así como están estas dos, están relacionadas también de manera indirecta por medio de otras tablas. Por ejemplo, la tabla productos y pedidos ambas están unificadas o están relacionadas de manera indirecta por la tabla pedidos productos. Y la tabla clientes, pedidos, productos están relacionados de manera indirecta por la tabla pedidos. Es decir, no necesariamente tienen que estar directamente relacionados todos, pero de forma indirecta sí lo están también por medio de las tablas débiles. No sé si tengamos alguna duda o pregunta hasta el momento. ¿No? Bien, vamos al siguiente paso. Una vez que usted haya terminado de relacionar las tablas, le da clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Y ahora vamos a lo más importante con lo cual vamos a finalizar el día de hoy, que es el llenado de tablas. Para llenar una tabla, siempre debe de iniciar con la tabla fuerte o las tablas fuertes. Usted elige con qué tablas iniciar. Lo importante acá es llenar las tablas fuertes. Por ejemplo, la tabla cliente le va a dar un clic derecho, vista de diseño. Esta tabla de clientes tiene como primer dato autonumeración. Así que cuando tengamos ese tipo de dato autonumeración, que en este caso es para ir de cliente, no va a haber necesidad de que usted escriba nada acá, porque automáticamente lo va a hacer Access cuando usted termine de llenar toda la fila. Voy a colocar acá nombre de cliente Juan, Juan y apellido Reyes. Y vea que ya apareció el número 1 sin que toque algo ahí. Ahora vamos a darle acá, la siguiente fila, María Hernández. Acá, si usted quiere, ya puede colocarle tilde, no hay ningún problema. Los tildes no se colocan en los campos. Y ahí ya tenemos llenada nuestra primera tabla. Le voy a dar un clic derecho sobre la pestañita, le doy guardar. Y clic derecho cerrar. Ahora vamos a llenar la siguiente tabla fuerte, que sería la tabla producto. Acá voy a colocar, muy importante, vea el código como está escrito, P01, P02, 34. Acá ahí de cliente iba de 1, 2, 3, obviamente iba en aumento. Acá tenemos texto. Por lo tanto, al ver que tenemos una letra como parte del código, a este campo le colocamos como tipo texto. No puede ser de tipo numérico porque la tabla productos en su campo principal, sus registros inician con P. Por lo tanto, no puede ser de tipo numérico. Así que yo voy a colocar acá P01. Aquí así me toca hacerlo de manera manual. Nombre de producto sería el mouse. P02, que sería teclado. P03, que sería monitor. No voy a colocar acá nuevamente P01 porque eso está de más. Eso está malo y esto estaba de más. Una vez que usted haya terminado acá, lo mismo. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Ahora vamos a llenar las tablas débiles. Primero vamos a iniciar llenando la tabla menos débil, que en este caso sería la tabla pedidos. Acá de igual forma, vea, el código de pedido está con 123, el otro aparece con 246. Acá no hay un orden, acá no hay un orden que diga 123, 124, 125. Acá es un desorden. Iniciamos 123, el otro es 246. Cuando usted encuentre campos que están de esa forma, donde sus registros no llevan orden, sobre todo los datos, los campos principales no tengan un orden, este tipo de campo se coloca como tipo numérico. Vamos a ver acá. Ahí está de tipo numérico. ¿Y por qué lo coloqué como tipo numérico? Porque los registros no dicen 1, 2, 3, 4, 5, no van en un orden creciente como estaba en la tabla clientes. Cuando usted encuentre, vuelvo repito, campos principales donde los códigos sean números, pero los números no tengan, en este caso, una especie de seguimiento, que vayan en orden, entonces se coloca solamente de tipo número y usted tiene que colocar el código de manera manual. Por ejemplo, aquí voy a colocar yo 123, la fecha, 23 de noviembre de 2020. Y de cliente sería el 1. El otro sería 246 01 12 2020. Puedo usar el calendario, lo puedo usar, pero realmente qué pereza estar usando eso. Lo hace uno más rápido si lo hace de manera manual.
Entonces, ahí ya tenemos lo que sería nuestros eh, campos, en este caso llenados, de la tabla pedidos. Vamos a guardar cambios y cerramos. Y por último, vamos a llenar la tabla pedido producto. Esta tabla de acá, tenemos vista de diseño, ambos están de tipo número, obviamente por pedido, y producto, obviamente, está como tipo texto, porque tenemos la P acá. Y ambas llaves son principales, o ambos campos, perdón, son principales. Así que aquí voy a colocar 123, P01, 123, P02, 123, P0, en este caso 3 y 246, P01. Ya tengo llenadas mis tablas. Vamos a guardar cambios y cerramos. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a detener en este momento la grabación. Ya solo me quedan segunditos. Les voy a pedir que puedan volver a ingresar por el mismo enlace, ya solamente para dar las últimas anotaciones del día de hoy. Así que por favor ingresemos por el mismo link.